Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estas gratas conversaciones de tarde. Hoy día con un rico sol, ¿cierto? Sí. Partimos conversando con alguien bastante particular y muy cercano además a nuestra casa. Recuerden que todas estas entrevistas están en la página web, en Instagram, en Facebook y en En YouTube, santi.cl y en YouTube. así es. Exacto. Vamos a hablar de danza. Así es. Volvemos a la danza. Volvemos a la danza contemporánea, con un exponente que ya es un referente en nuestro medio, Ezequiel Gómez, Ujú. que además va a presentar algo muy especial porque reestrena una pieza que ya es bastante emblemática, que estrenó hace 20 años. Mucho rato. Sí, Totem, concierto Electroacústico. electroacústico, y con sus intérpretes originales, o sea, Ezequiel más Daniela Marini. Ujú. Así que es un hito para todos los amantes de la danza, para los habitués, para todo el mundo que se siente conectado con la danza contemporánea, con la danza independiente. Ajá. Volvemos además a conversar de un lugar bien emblemático, que es la vitrina, ¿cierto? Así que también le vamos a preguntar en qué circulaciones están y en qué proyectos. Así Así es. que bienvenido, Ezequiel, muchas gracias por tu tiempo. Sí, bienvenido, Ezequiel. Hola a todos. Gracias a ustedes siempre por acoger el llamado que uno realiza para poder hablar de lo que ama y de lo que elabora y que tiene que ver precisamente con el arte escénica de la danza y en este caso la danza contemporánea. Ajá. Sí, siempre es grato además conversar con ustedes, además de este movimiento que además que es bastante under y que es poco además difundido, digamos. Así es que muchas gracias por estar también. Si hablamos, cuando entrevistamos a Danza Jam, ¿te acuerdas? A Jennifer ya Violeta, Flor Violeta, Flor ¿sí? Violeta. Sí. Que lo que es la resistencia, pues, la danza independiente, la danza contemporánea resiste, Ujú, ujú. siempre, digamos. Y además en este como ambiente también de conmemoración, aún toma más fuerza esta idea como de resistir durante todo este tiempo, ¿no? Exactamente. Ha sido un año, digamos, de memoria y resistencia, obviamente, y es un tema que siempre nos ha transversalizado, sobre todo a la danza independiente. ¿Mm? Bueno, hablemos de este reestreno. ¿Por qué? ¿Por qué te decidiste a reestrenar 20 años después? Otro cuerpo, mucha vida, nuevas ideas, nuevas reflexiones. ¿Por qué? Bueno, creo que es importante señalar que de alguna otra manera uno siempre hace una mirada, digamos, recuerda, hablando de la memoria, recuerda un poco y trata de mirar lo que ha sido su trabajo o cómo ha ido desarrollando su, su transitar en la danza, desde dónde parte y cómo te vas ramificando y con quiénes te vas encontrando. Eh, Nosotros teníamos la idea de poder remontar Totem porque encontramos que en una era un poquito más tecnológica, hoy en día en donde se está trabajando con nuevas tecnologías, también había que de alguna otra manera tomar como un antecedente y para nosotros Totem fue un antecedente y un referente dentro de la danza contemporánea con el trabajo de nuevas tecnologías de hace 20 años atrás, sí. Cabe señalar. Entonces, obviamente aprovechando el impulso de poder postularlo como un remontaje, eh, logramos, digamos, adjudicarnos un proyecto el año pasado para hacer el remontaje este año y que está financiado por el Fondo de Arte Escénica. Y lo curioso, digamos, que yo lo había instalado ya en un fondo hace un par de años atrás, pero no había salido. Y hoy, cuando nos adjudicamos, una de las primeras cosas que te ocurre a ti cuando te adjudicas un proyecto es como la alegría, la tremenda alegría que tú vas a poder desarrollar tu proyecto de una manera, digamos, digna en términos de poder pagarle a tus bailarines, tus, a tu gente o a tu equipo, pero también un poco definida porque fíjate que fue el único proyecto de danza a nivel nacional que salió en remontaje. Mm. Entonces, como que ahí de pronto es como, ups,
nos reafirma nuevamente este eterno fantasma que nos persigue, que la danza está de alguna u otra forma menospreciada tal vez o dejada un poco de lado en relación a otras artes escénicas. Y no digo que no debiera suceder así, sino que digo que pudiera tener otra cabida, otra mirada, otras normativas para poder efectivamente gestar esta mayor participación de la danza, ¿no? Qué pena que finalmente tenga que ver como con esta mirada que tú entregas, que es como poco reconocida, ¿no? Como poco valorada. Qué pena sentir como como este doble discurso, ¿no? Que es como, claro, alegría por una parte haberse recibido el premio, pero por otro lado es como, somos los únicos. Como, ¿cómo puede ser? Es que hay mucho prejuicio en torno a la danza contemporánea, ¿cierto, Ezequiel? Cuando yo estaba en medios, por ejemplo, tú proponías danza contemporánea y se decía, ay, pero si no lo entiende nada, ¿quién va a entender eso? Entonces era algo como que uno tenía que entrar a explicar. Entonces, de alguna manera, nuestra educación tan centrada en lo racional ha dejado de lado el cuerpo. Entonces el cuerpo, si no tiene una narrativa clara, así como el ballet, que uno sabe que el príncipe va porque el cisne está convertido en princesa, como que no se entiende. Exacto, y como no se entiende, Claro, no tiene cabida. y profundizado por el golpe militar, por todos estos años donde se omitió todo tipo de arte escénica, entonces es como que no hay... Una investigadora, una vez estuve en un panel y una investigadora decía, lo que pasa es que el cuerpo es peligroso, porque el cuerpo no miente, porque el cuerpo es una evidencia. Claro. El Estado, pareciera que el Estado piensa lo mismo, el cuerpo es peligroso. Así es. Imagínate, Sí. cuando nosotros teníamos la revista de danza, Ezequiel, teníamos que estar golpeando puertas y dar explicaciones de por qué queremos una revista de danza. ¿Tú crees que una revista de otra cosa habría tenido que estar dando explicaciones y llenando cartas? No, ¿cierto? Pero grullo. Claro. Pero de todas maneras, como decía, de alguna u otra forma, creo que es ciencia que nosotros siempre estamos levantando que efectivamente la corporalidad es casi lo fundamental para poder desarrollarse como ser humano, ¿no es cierto? Y como esa posibilidad de que la corporalidad expresiva se pudiera expandir, es hacia donde siempre vamos a seguir instalándonos, ¿no? No vamos a claudicar en ello. Muy bien, me parece. Oye, conversemos de este dispositivo. ¿Hay algo que ustedes generaron en el pasado, cuando estrenaron por primera vez? Se hace 20 Para, años. exacto, no quería ser tan preciso, pero ya, bueno, 20 años, que efectivamente era como cómo manejar el sonido en ciertos circuitos que tenían que ver además con el Con movimiento. el cuerpo, claro. Eso, como explícanos cómo funcionaban en ese tiempo, con qué limitaciones claramente se encontraron, y hoy día que finalmente entregamos ya hay otros elementos con los que uno puede recurrir para poder, digamos, trabajar este sistema. ¿Cómo lo implementaron hoy día? ¿Cuál es lo nuevo entonces? Mira, es muy interesante porque una de las cosas que quisimos hacer, voy a partir al revés contestando un ¿Ya? poco lo que me acabas de preguntar, una de las cosas que quisimos hacer es que queríamos instalar el mismo dispositivo que hace 20 años atrás. No queríamos instalar, digamos, un nuevo dispositivo o un Arduino que pudiera darnos mayor facilidad para los movimientos y los sensores, que están mucho más avanzados, bastante más avanzados, digamos, hoy en día. Entonces, más que empezar a digitalizar, nos quedamos con la idea del vinilo antiguo. Un poco esa es la referencia, digamos, en términos. ¡Lindo! O nos ocurre que efectivamente cuando nosotros empezamos a abordar esto, teníamos unos sensores infrarrojos que eran como los del control remoto. Entonces, más que el movimiento, la explicación es que más que el movimiento que los estimula, lo que pasaba, nosotros como bailarines generábamos sombra, era luz y sombra, nada más. Entonces nos ocurría de que efectivamente se gatillaban los estímulos mediante la sombra en un on y en un off.
hoy en día tú tienes otras cosas que incluso pueden ser mucho más que no solamente luz, sino que distancias, energía, que te empiezan a captar los sensores, obviamente, pero nosotros nos quedamos en ese tiempo, hace 20 años atrás, con esa tecnología que pudimos experimentar para llevarlo. Lo importante era llevarlo a la escena, que esto fuera escénico, más allá de la anécdota de que los sensores se pudieran o no estimular. ¿Mm? Qué lindo formato entonces, como de reminiscencia a aquello que finalmente encontraron en esta pequeña investigación, o en esta gran investigación, pero de hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? Sí. ¿Y con qué se encontraron hoy en día, Ezequiel, en este reencuentro con Daniela en Tótem? Bueno, tú algo mencionaste, Marieta, que tiene que ver con nuestras corporalidades y nuestras historias y todo aquello que nos ha acontecido en relación a cómo es el deambular de un bailarín, ¿no es cierto? Que en algún momento pensamos que íbamos a jubilar a los 40 años, ¿no es cierto? Ya pasamos digamos, la etapa. Entonces, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo estas corporalidades actuales de nosotros se enfrentan a un estudio de remontaje? Porque no es tomar un video y repetirlo, digamos, ¿no? Yo creo que eso también puede ser una forma de remontar algo, pero efectivamente lo que nos resultaba a nosotros poder remontar Totem era también reconstruir todo el imaginario que en algún momento nos llevó a esta investigación, que debo decir que duró 2 años y medio, la investigación. Una larga Por etapa. ende, Wow. no es una obra que a lo mejor tiene los ritmos actuales de producción que tienen algunas obras, sino que efectivamente nos dimos el espacio-tiempo de investigación, porque empezamos desde un lugar y terminamos en otro. ¿Mm? Sería como súper largo a lo mejor contarles, pero efectivamente pensábamos que teníamos un instrumento que nosotros íbamos a estimular tipo Teremín, ¿Ya? pero terminamos haciendo un gran paisaje visual en donde los bailarines están dentro del instrumento y los sensores están espacializados. Entonces, la corporalidad, más allá de lo que se pudiera pensar de que éramos más jóvenes, estábamos más flacos, o aquellas superficialidades que uno instala, digamos, de pronto cuando quiere, quiere remontar algo, si nos instalamos desde un lugar, como te decía, desde cómo nos fuimos construyendo en la poética de lo que fue instalándose en Totem, en lo que significa el ritual y aquello también que como equipo pudimos ir desarrollando acerca de las sensibilidades. De hecho, para nosotros, para José Miguel, la Daniela, para mí, marca un hito también en nuestros procesos creativos, porque efectivamente hay mucho de preguntas que hoy te sigues haciendo cuando hiciste Totem, digamos. Preguntas en términos de la construcción coreográfica y preguntas también en relación a cómo abordas la interpretación. ¿Mm? Entonces, todo eso aparece hoy día desde un lugar mucho más maduro, desde un lugar mucho más tranquilo, desde un lugar confiado también en que aquellas personas con las cuales conforman tu equipo son personas power, son bonitas, bellas, profesionales y son personas en las cuales tú efectivamente generas una confianza de trabajo. ¿Mm? Y volver a reencontrarse, digamos, porque nosotros no bailamos hace mucho tiempo con Dani. Con Dani bailamos muchos años juntos también, ¿sí? Oye, entonces, a ver, cuéntame también como en lo visual con qué nos vamos a encontrar, en términos como de sensaciones, ¿no? Porque no quiero hablar de temas, porque finalmente eso uno lo hace como más más en otras áreas un poco ¿cómo decirlo?, más clásicas, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cuáles son las instancias que vamos a El poder viaje. reconocer? ¿Cuál es el viaje que vamos a poder ver? Y por otro lado, la diferencia de lo que sucede antes con lo que sucede ahora. ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy día a diferencia de hace 20 años atrás? Un poco contar de que yo creo que la diferencia que puede existir tiene que ver con eh, tal vez como con la idea de enfrentar como lo que te decía, como estas personas ya
que han transitado mucho en la danza, digamos, y en la experiencia escénica, interpretando esto desde un lugar mucho más maduro, seguro, mucho más dialogado, tanto con los nervios que las primeras veces lo hicimos, digamos, desde un lugar, eh, yo creo que desde un lugar más de certeza también. Cuando nosotros lo hicimos la primera vez, no fue no es una obra, digamos, que es de carácter masiva, sino que es una obra súper intimista, digamos, íntima en realidad. Y la invitación es un poco a reflexión, a abrir un poco los espacios sensoriales, porque tal como el título lo dice, como Totem, concierto corporal electroacústico, pensamos, digamos, la situación de Totem como una situación ancestral, digamos, y llegamos a eso producto de un poco de estudio que hicimos en relación a algunas culturas aborigen, y también se concibió el espacio visual diseñado por Matilde Videla como un espacio en donde los bailarines se tenían que ver obligados a contenerse en un espacio sagrado, ¿ya? Y esa visualidad nos permite también el contraste que se genera entre la música electroacústica, que es la segunda parte del título, concierto corporal electroacústico, en donde efectivamente los bailarines sí van a ir estimulando los sensores para hacer la sonoridad. Entonces, eh, de alguna otra manera, contrastábamos porque estos son un gran cúmulo de arroz, por decirlo de alguna otra forma. Es como aproximadamente 500 kilos de arroz en un formato circular, donde tú te encuentras con aquella situación de la semilla, de la sonoridad pura, de una materialidad sin intervención, y luego con estos sensores que sí tienen intervención, que son sonidos digitales, ¿no es cierto?, que se van componiendo. Entonces, cuando hablamos de concierto, hablamos de que las corporalidades se están invitando a un concierto. Pero sin embargo, esto también tiene un sentido ritual en torno a lo circular, a lo sagrado, entre un hombre y una mujer, que se instala escénicamente en 4 momentos. Esa es la invitación. La invitación es un poco también a visualizar o a ser parte de una situación ritual donde sabemos que el rito tiene sus temporalidades y tiene sus calmas, sus momentos de reflexión, solamente de escucha, de mucho silencio, de mucha oscuridad también. Entonces, vamos trabajando con esos elementos para poder generar esta obra. Tú hablabas que se habían reencontrado con preguntas que se habían hecho cuando montaron por primera vez Totem. ¿Por dónde van esas preguntas? Fíjate, Mariette, que empezamos a construir, cuando empezamos a investigar Totem, empezamos como a hacer estudios de movimiento. Ya. Entonces, estudios de movimiento basados en ciertas premisas que nosotros nos fuimos indagando en la investigación. Y teníamos, entre comillas, estudios que eran súper coreográficos, que eran aprendidos, digamos, que eran prefijos, ¿sí? Sin embargo, en un momento determinado nos fuimos dando cuenta de que si bien esos estudios eran un momento para poder coreografiar, entendiéndose como que fuésemos desde un lugar eh, bastante desde la memoria corporal, instalando lo escénico, todo eso fue decantando, cuando hacernos preguntas en relación a qué era lo profano, qué era lo sagrado, con qué te conectabas tú en lo sagrado, cómo te vas conectando tú con la situación del rito. Si nos empezamos a preguntar, ¿el rito es coreografiado? ¿El rito es de alguna u otra manera algo prefijado o tiene solamente parámetros más amplios donde tú puedes desarrollar según estados de comunicación de los que van asistiendo a este rito? Entonces, hay preguntas que tienen que ver con, sobre todo, con la interpretación, porque aquí nos instalamos dos personas que todo el rato estamos dialogando, no solo en lo corporal, estamos poniendo atención qué estamos generando con el sonido, ¿sí?
porque si bien los sonidos tenemos un banco de sonidos, ¿no es cierto? También nosotros vamos dándole la temporalidad al sonido. Entonces, eso es lo interesante, digamos. Y las preguntas de hoy en día es como, ¿cómo interpreto una pieza? ¿Desde qué lugar me conecto con tal o cual cosa? ¿Cómo, cómo, cómo dialogo con la música o con la sonoridad? ¿Cómo le doy más importancia a uno o tal movimiento, a la escucha? Son preguntas que de alguna u otra forma uno se sigue haciendo, digamos, durante todo este tiempo. Y sigue haciendo cuando uno está haciendo clases, le sigue haciendo las mismas preguntas de pronto a los chiques, digamos. Es, ¿cómo te enfrentas tú con este sonido o esta textura de sonido y tu movimiento? Entonces, muy interesante porque es una experiencia para nosotros, es una experiencia súper de tiempo real. ¿Mm? Ujú. Es un lugar, digamos, de complejidad, pero por eso digo que también es una certeza, porque creo que en este momento estamos como más preparados sensiblemente, maduramente para enfrentar también una coreografía así. Oye, Ezequiel, entonces, 20 años después, ¿por qué es tan Sí. importante ver Totem otra vez? Mira, eh, creo que siempre es importante eh, ver obras que han marcado cierto tipo de hitos dentro de la danza. Eh, Creo que es muy importante am, no perder la memoria de lo que hemos hecho o hemos realizado, y no tan solo uno, sino que otros también, digamos. Uno vuelve a aquellos lugares o aquellas obras que realmente le dan sentido. Hay personas que han decidido dedicarse a la danza después de ver una obra. Hay personas que se han dedicado a la música después de asistir a un concierto. Y creo que es muy importante tener un patrimonio de lo que es quehacer artístico y nuestro quehacer artístico corporal. La corporalidad en sí es un patrimonio, pero, pero en rigor, las artes escénicas, cómo nosotros vamos construyendo y aportando para que podamos tener una memoria. Hoy en día es, es muy, es muy difícil poder ver todo. No sé si a ustedes les ocurre, pero para mí es muy difícil ver todo. Pero Sí, de alguna u otra manera creo que también uno debe procurar eh, sostener un poco aquello que nosotros hemos estado realizando durante tanto tiempo, que es como la corporalidad escénica, la corporalidad expresiva, que es fundamental, como decían ustedes delante, no tan solo para lo escénico, es una cosa fundamental educación. O sea, seríamos otras personas si pudiéramos estar eh, hablando de sensibilidades corporales más que argumentar de qué se trata o no se trata una obra, por ejemplo, sino que sería muy diferente si nosotros nos comunicáramos a partir de la sensibilidad y la sensación corporal, de las otras inteligencias corporales que claro. habitan. Sí, sí, Tal cual. sí, sí. Bueno, y así las cosas, terminando entonces Sí. de esta pequeña conversación, grata conversación, amena conversación, acogedora conversación. Ezequiel, invítanos entonces en coordenadas dónde y cuándo y a qué hora. Bueno, están completamente, aparte de ustedes dos invitados, digamos, Todos, todas. para el día del estreno. Ahora, ahí coordinamos si no pueden. Están todos los que están escuchando, viendo. Creo que lo importante es que podamos ir compartiendo y difundiendo siempre nuestro arte y danza contemporánea. Nosotros vamos a estar en Espacio Vitrina, que queda en Marín 03419. Me surgió la duda. La casa más antes 349, de llegar a Gondel. pero Barrio Italia, Espacio Vitrina, síganos en Instagram, ¿ya? Y las fechas son el 22, viernes 22,
sábado 23, domingo 24 de septiembre, y luego el 29, viernes 29, sábado 30 de septiembre y el 1 de octubre. Estamos 2 semanas por el momento y esperamos que podamos seguir difundiendo tal vez en otros espacios este trabajo que está maravilloso. Oye, muchas gracias, pues, Ezequiel. Marieta. Sí, muchas gracias, siempre un gustazo hablar con Ezequiel. Y las dejamos a todos, a todas, invitadísimos, invitadísimas, para ver Totem, concierto corporal electroacústico. No se preocupen de que tienen que entender algo, la gente que no ha visto danza contemporánea o que ha visto poca, vaya con toda la libertad del mundo, se instala y se dedica a sentir, porque va a ser un viaje sensorial que va a hacerles muy bien, ¿sí? Porque nos hace muy bien sentir con nuestros otros sentidos internos o externos. Dejarse llevar por las emociones y las sensaciones. Así que invitadísimos, invitadísimas. ¿Dónde se compran las entradas, Ezequiel? Por Ticket Plus, ¿sí? Van a estar publicados en Espacio Vitrina. En nuestro sitio web de Espacio Vitrina, ahí van a estar.